Vamos a resolver ahora numéricamente un caso sencillo que nos va a servir para entender de qué se trata el H aparente que usamos en convección. Y también les voy a mencionar cómo se resuelven otros casos más complejos, aunque no lo vamos a hacer. Y antes quiero hacer una fe de ratas respecto al bloque anterior. Cuando demostré la ley de Kirchhoff, 2 veces dije que el cuerpo negro estaba a la izquierda, cuando en realidad estaba a la derecha. Y aquí, en esta ecuación que no borré, me olvidé del 10 a la menos 8 en sigma. Discúlpenme, esto es 10 a la menos 8 kilocaloría, hora, metro cuadrado, Kelvin a la cuarta. Fíjense, si hacemos una cuenta sencilla, ponemos 300 Kelvin de temperatura aquí, 300 Kelvin es 3 por 10 al cuadrado, 10 al cuadrado a la cuarta es 10 a la octava, con este 10 a la menos 8 se va, 3 a la cuarta es 81, 3 por 3, 9 por 9, 81, y 81 por 4, 88, 80 por 5 da del orden de 400 kilocalorías por hora y por metro cuadrado. Esto es lo que perdería un cuerpo negro a 300 Kelvin en el vacío si no interactuara con ningún otro cuerpo o ningún otro sistema material. Una y otra vez también dije en el módulo anterior, sólido, esto no está restringido a sólido, es más fácil pensarlo en sólido, pero la radiación es un fenómeno de transmisión de calor que está presente siempre, aunque no haya sistemas materiales, como acabamos de ver. Bien, hecha esta salvedad, y este alfa, esto no es una fe de rata, pero es una aclaración, porque después uso alfa para el coeficiente de absorción. Este alfa en este contexto denota proporcionalidad entre E sub 0 y la cuarta potencia de la temperatura. Borramos, porque no nos sobra mucha pizarra. Nos quedamos con E igual epsilon por sigma por T a la cuarta, epsilon igual a alfa para cuerpos grises, y sigma 4,88 por 10 a la menos 8. Kilocaloría, hora, metro cuadrado, Kelvin a la cuarta. Vamos a resolver este caso. Sean dos cuerpos grises opacos con superficies límites planas paralelas, los cuerpos son infinitos, o sea, estamos hablando de paredes planas paralelas, enfrentadas, pero solo que acá vamos a analizar solo la radiación, por eso nos imaginamos que hay o vacío o un medio enteramente transparente, lo cual desde el punto de vista de la radiación es lo mismo. Ahora, el cuerpo de la izquierda está a temperatura T1 y el de la derecha a temperatura T2. Si los cuerpos son grises, lo que hemos obtenido para equilibrio termodinámico en la ley de Kirchhoff sigue siendo válido, aunque las temperaturas T1 y T2 sean diferentes, porque alfa es constante para todas las longitudes de onda. Vamos a definir para un cuerpo que interactúa con otros una emisión efectiva. E efectiva del cuerpo que emite es la E propia por radiación más 1 menos alfa
por la irradiación que recibe, siendo alfa su coeficiente de absorción. O sea, esto es alfa por sigma por t a la cuarta más 1 menos alfa por i. Esta es la radiación efectiva, porque esta radiación que incide sobre el cuerpo es en parte reflejada, la parte que no es absorbida. Estamos hablando de un cuerpo opaco, debe aclararlo. Y esto es lo que efectivamente participa en la interacción de este cuerpo con otros. Vamos a usar esta definición para resolver este caso. Fíjense que esta emisión efectiva es lo que hace que nosotros podamos ver objetos a la noche, porque nuestra vista nos habilita solo para ver emisión visible. Sobre la superficie de la Tierra, los cuerpos no emiten a las temperaturas a las que están radiación térmica en el espectro visible. Entonces no los podemos ver a menos que los iluminemos. Cuando reciben una irradiación y la reflejan, la parte que no absorben es la que nos permite verlos. Por eso los vemos de los colores cuya superficie no absorbe. Cuando vemos la luz de la luna a la noche, lo que estamos viendo es la luz del sol que la luna refleja. La luna no emite en una longitud de onda que podamos ver. Lo que hace una mira infrarroja o un larga vista infrarrojo es convertir radiación que nuestra vista no puede ver en una señal que nuestra vista sí puede ver. El sensor sí detecta la radiación que no podemos ver y la convierte en una señal que sí podemos ver. Eso hace una mira infrarroja o un anteojo a larga vista infrarrojo. Bueno, vamos a resolver este caso. Este cuerpo tiene un coeficiente de absorción alfa 1 y este tiene un coeficiente de absorción alfa 2. La radiación E1 es epsilon 1 sigma T1 a la cuarta, o sea, alfa 1 sigma T1 a la cuarta. La radiación D2 es alfa 2 sigma T2 a la cuarta. La radiación efectiva de 1 es E1 más 1 menos alfa 1 por la radiación efectiva de 2, porque lo que recibe el cuerpo 2 es la radiación efectiva de 2. Ahora vamos a ver cómo se compone esto. Y la radiación efectiva de 2 responde a una ecuación simétrica. ¿Cómo funciona lo de la radiación efectiva? Tomemos el cuerpo 2 irradiando emitiendo hacia el cuerpo 1, por lo tanto provocando una irradiación. De esta E2 que recibe, una parte la absorbe y la otra la refleja, devolviéndosela al cuerpo 2. Esto será 1 menos alfa 1 por E2.
1 menos alfa 1 por E2. Pero este a su vez absorbe una parte y lo vuelve a reflejar lo que no absorbe. Y así se da una sucesión de múltiples, infinitas reflexiones hasta que se extingue. Podríamos resolver el problema por el método de las reflexiones múltiples, obtener dos series numéricas, una de cada lado, y obtener la cantidad de calor intercambiado por radiación neto entre 1 y 2 a través de esas series. Lo que hacemos es algo distinto. Imaginamos que la sumatoria de todo lo que emitió más todo lo que le devolvió en las sucesivas reflexiones de lo que el otro a su vez le reenvió, hace a la radiación efectiva del medio 2. Es lo que él emite más todo lo que refleja de lo que le llega efectivamente del cuerpo 1. Y lo propio pasa con el cuerpo 1. Fíjense que estas dos forman dos ecuaciones con dos incógnitas, porque 1 y 2 las conocemos, son las radiaciones propias. Bien, resolviendo este sistema de 2 por 2, queda que la emisión efectiva 1 es E1 más E2 menos alfa uno por E2 sobre alfa 1 más alfa 2 menos alfa 1 alfa 2. Y la radiación efectiva 2 es E1 más E2 menos alfa 2 por E1 sobre alfa 1 más alfa 2 menos alfa 1 alfa 2. El denominador es el mismo y los numeradores, estos dos términos se repiten por simetría. Fíjense que las ecuaciones son perfectamente simétricas, ¿no? Quedan solo estos términos en el numerador que son distintos. Ahora bien, Q punto 1, 2, es decir, el calor que fluye desde 1 hacia 2, es E efectiva 1 menos E efectiva 2. Si resolvemos aquí, fíjense que al restar E efectiva 1 de E efectiva 2, en el denominador E1 más E2, como el denominador es común, podemos restar los numeradores directamente. E1 y E2 se eliminan y queda alfa 2 E1 menos alfa 1 E2. O sea, Q punto minúscula 1, 2, escribo un poco más grande a ver si se ven mejor los índices, es alfa 2 E1 menos alfa 1 E2 sobre alfa 1 más alfa 2 menos alfa 1 alfa 2. Ahora bien, como E1 es alfa 1 sigma por T1 a la cuarta y E2 es alfa 2 sigma por T2 a la cuarta, reemplazando queda esto, alfa 1, alfa 2, sigma T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta sobre alfa 1 más alfa 2 menos alfa 1 alfa 2. Y fíjense que esto es sigma, lo que aparece en las ecuaciones de emisión por radiación. Y esto es una función de alfa 1 alfa 2. Esto es igual a alfa 1 2
por sigma por T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta. Y alfa 1, 2 es tal que 1 sobre alfa 1, 2 es igual a 1 sobre alfa 1 más 1 sobre alfa 2 menos 1. Fíjense que si pasamos alfa 1, alfa 2 dividiendo en el denominador, queda 1 sobre alfa 2 más 1 sobre alfa 1 menos 1. Y eso es la inversa de alfa 1, 2. Fíjense, si uno de los dos cuerpos, si una de las dos paredes es negra, es un cuerpo negro, o sea, si alfa 1 es igual a 1, 1 sobre alfa 1, 2 es 1 sobre alfa 2, 1 menos 1, 0. O sea, si uno es negro, el alfa del conjunto es el alfa del que no es negro. Si uno de los dos fuera un espejo perfecto, es decir, reflejara todo, no absorbiera nada ni transmitiera nada, queda uno de estos términos queda infinito y por lo tanto 1 sobre alfa 1, 2 es infinito, alfa 1, 2 es 0. O sea, con que uno sea un espejo perfecto no hay intercambio. Esto es un hecho importante porque cuando tenemos intercambio por radiación, con que uno de los participantes de la radiación absorba muy poco y por lo tanto emita muy poco, es suficiente para generar una aislación por radiación importante. Esto se puede usar, por ejemplo, para evitar la radiación de techos de galpones. Son techos que están altos, por lo general, a veces a 10 metros de altura, el aire caliente se concentra en esa zona, pero no es una zona transitable. Ahora, si el techo es de chapa, se calienta mucho y si el material de la superficie interior de la chapa es un material convencional, un hierro oxidado o la chapa del material que sea, va a tener un coeficiente de absorción y por lo tanto de emisión alta y nosotros vamos a sentir, más allá de la temperatura que tenga el aire del galpón, vamos a sentir el calor por radiación. Ponemos la palma mirando hacia adelante y la radiación incide sobre ella y nos calienta la palma de la mano por encima de la temperatura del aire del balcón y lo mismo pasa con nuestra cabeza. Con el método de recubrir la superficie interna con una película muy delgada de papel de aluminio pulido, la temperatura será la misma, o prácticamente la misma, porque la temperatura la chapa la tiene por lo que absorbe de la radiación que le proviene del sol desde arriba, pero no emitirá hacia abajo y habremos evitado el intercambio por radiación con ese método relativamente barato. Pero volviendo a nuestras paredes enfrentadas, paredes planas infinitas enfrentadas, llegamos a una expresión, pero todavía tenemos un problema. Esta diferencia es una diferencia de la cuarta potencia de las temperaturas de las paredes. Eso es una ecuación no lineal, sencilla pero no lineal, e introducirla así en las ecuaciones de transmisión de calor por conducción y por convección para resolver un problema completo representaría una dificultad. Así que vamos a hacer la siguiente consideración. En muchas aplicaciones de ingeniería civil, en aire acondicionado, en acondicionamiento de edificios y en muchas aplicaciones termomecánicas también, la diferencia de temperaturas de las que estamos hablando o de las que se están considerando son de decenas de grados, 20, 30, 40 grados.
Esa diferencia de temperatura frente a la temperatura absoluta expresada en Kelvin, que es del orden de entre 260, 250 grados Kelvin y 350 grados Kelvin, si imaginamos un delta T de 100 grados, el cambio relativo de la temperatura absoluta no es tan importante y podemos intentar una linealización de esta expresión de la siguiente manera. Q punto 1,2 es alfa 1,2 sigma T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta. Esta es una diferencia de cuadrados al cuadrado, de manera que lo puedo escribir así como la suma por la diferencia de las bases. Como las bases son las temperaturas al cuadrado, queda T1 cuadrado más T2 cuadrado por T1 cuadrado menos T2 cuadrado. Y esto a su vez lo puedo volver a desarrollar y queda Q punto, es Q punto minúscula, esto Q punto 1,2 igual alfa 1,2 por sigma por T1 cuadrado más T2 cuadrado por T1 más T2 por T1 menos T2. Y en esta expresión, si bien esto es función de T, Q.12 depende mucho más de esta diferencia que de las variaciones de T1 y T2 según afectan estos dos paréntesis. Podemos reemplazar T1 y T2 por una temperatura media entre ellos y asignarle a todo este factor un valor aproximadamente constante, y esto quedará aproximadamente igual a HR por T1 menos T2. Si hacen la prueba con T1 igual a T2 igual a, digamos, 300 Kelvin, queda 300 al cuadrado más 300 al cuadrado más, perdón, por 600, eso por sigma, y por alfa 1,2, que puede ser un número entre 0,5 y 1, queda un HR del orden de 4 kilocalorías sobre hora metro cuadrado. 4, 5, 3, depende el rango en el que estemos. Para eso se analiza primero cuál es el rango de temperaturas y se busca el valor de la temperatura media que más se aproxime, y el orden de magnitud que queda para el H de radiación en este problema es ese que escribí ahí. Así resolvemos el problema de los planos paralelos infinitos. ¿Será posible pasar fácilmente a otra simetría en una dimensión, como por ejemplo la simetría esférica? Vamos a ver qué dificultades trae pasar a algo tan sencillo como simetría esférica. Uno podría pensar que si lo hicimos en conducción, ¿por qué no vamos a poder hacerlo en radiación fácilmente? Vamos a tomar el problema más fácil posible. Una esfera maciza de un cuerpo negro homogéneo y una esfera hueca que la contiene del mismo cuerpo negro, pero además están en equilibrio termodinámico.
Están a la misma temperatura T. La emisión de la esfera de adentro es sigma T a la cuarta. Esto en cada punto de su superficie exterior. Q punto 1 va a ser igual a sigma T a la cuarta por 4pi R1 cuadrado. Esta es la cantidad de calor por radiación que emite la esfera de radio R1. Ahora, la esfera grande está a la misma temperatura. Q.2, que emite hacia adentro cada punto de la superficie interior de la esfera exterior, es sigma por T a la cuarta. Es un cuerpo negro, epsilon es igual a 1. Entonces Q.2 va a ser sigma por T a la cuarta por 4pi R2 cuadrado. ¿Y cómo se establece el equilibrio acá? El equilibrio se establece porque esto es radiación. Y en radiación, cada punto emite en todas las direcciones. Y cada punto de esta esfera cóncava emite en todas las radiaciones y buena parte, en todas las direcciones, y buena parte de lo que emite no va a la esfera 1. Va a irradiar la propia esfera exterior. Y como es negra, esta radiación es directamente absorbida y es como si nunca hubiera sido emitida. Nunca va a llegar a la esfera 1. Por eso, este calor Q.2 es distinto de Q.21. Q.21, la cantidad de calor Q que sale de la esfera 2 e irradia a la esfera 1 es menor que Q.2. En cambio, para Q.1 sí que se da que es igual a Q.12. Porque esta cantidad de calor que emite la esfera 1 va toda a la esfera 2. Esto muestra que en radiación los cálculos son más complejos, aún para geometrías cilíndricas. Nosotros nos vamos a quedar con nuestro H de radiación linealizado, que se lo sumamos al H de convección para obtener un H aparente. Podemos decir algo más, descriptivamente, cualitativamente, para recintos en los que tengo una superficie que estoy analizando, que está íntegramente abarcada por otra, lo cual en ingeniería civil es el caso habitual. Si llamamos a esta superficie 1 y a la que la envuelve 2, se puede definir un alfa 1,2 que tiene una expresión similar a la que obtuvimos nosotros para las paredes enfrentadas, pero que tiene en cuenta esta cuestión, porque no todo el calor que irradia la envolvente que encierra el piso es recibido por el piso. Parte de esta radiación incide de nuevo sobre las paredes y eso tiene que ser tenido en cuenta, pero se puede resolver este caso y se puede obtener alfa 1,2 como una función de alfa 1 y alfa 2. Estos casos están tabulados y da como resultado un HR que tendremos que utilizar. Tendremos un HR para el piso, otro para el techo y otro para las paredes.
si las superficies de cada elemento son distintas. Bien, hasta aquí llegamos con radiación.